Exterior y como también el canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto es Guatemala. Dios bendiga a todos los amigos. Hoy quiero compartir, bendito sea Dios, que Jesús calma la tempestad y se revela como el Señor de la creación. Su encuentro con el endemoniado Galadero pone en evidencia su poder sobre las potestades de las tinieblas. También cuando Él pasa del otro lado, cuando vuelve a Cafarnaúm, sana a una mujer que lleva más de 12 años flujo de sangre, dice las Escrituras, 12 años. Ahí Dios demuestra en la persona de Jesús su poder para sanar todo tipo de enfermedad. Luego en ese mismo pasaje resucita a la hija de Jairo. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que Él tiene poder sobre la muerte. Y dice las Escrituras, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, el Señor le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como él estaba en la barca, y había también con él, dice Marcos, otras barcas. Padre, esta es tu palabra. Ayúdame esta hora a compartir con la amada audiencia, con los oyentes que están del otro lado. Gracias, Señor, por estos medios de comunicación que sale al aire, en vivo y en diferido. Que Dios me ayude en esta hora, en la hermosa persona del Espíritu Santo, para que podamos seguir avanzando y pasemos al otro lado. Era el atardecer de un día largo y nadie de los discípulos se puso a discutir con el Señor. Los discípulos le pidieron a la multitud que se encontraba a la orilla del mar de Galilea, en este caso, y entraron en su barca. Bendito sea Dios en esta hora. El mar de Galilea, para que tengan una idea geográfica, está situada más o menos a unos 200 metros bajo el nivel del mar. Y es un lugar de montañas y los vientos suelen soplar con bastante intensidad. En aquel entonces los discípulos, obviamente que acompañaban al Señor, la mitad de esos 12 eran hombres que se dedicaban a la pesca, tenían experiencia con las tormentas, con todo lo que sea de mar. Y aquí vamos a recibir una enseñanza a través de esta escritura muy importante que usted y yo debemos aprender. El hecho de estar fielmente en los caminos del Señor Jesús no nos librará de atravesar tormentas, tempestades en nuestras vidas. Jesucristo, nuestro amado Rey, Él estando en la tierra nunca nos prometió que íbamos a tener continuos días de bonanza, no, todo lo contrario. Su hermano, en este caso Santiago, Él nos dice que va a venir pruebas, tropiezos a nuestras vidas. Y Jesús, bendito sea su nombre, se encontraba esa noche, ese día, en la barca con sus discípulos. Jesús no nos prometió, bendito sea su nombre, como dije antes, tener siempre, vivir en paz, en amor, en todo lo contrario. Él dijo que imposible, así lo dijo Él, que no tengamos tropiezo. Bendito sea Dios en esta preciosa hora. Si de algo yo puedo decir que usted, como quien les habla, debemos tener seguridad en cuando nos pasa ese tipo de pruebas, luchas, dificultades. Primero, Jesús siempre, alabado sea Dios, estará con cada uno de nosotros durante todo el trayecto de este peregrinar cristiano. Segundo, nada, ni nadie, ni el mismísimo infierno, ni todos aquellos demonios que Satanás puede tirarte para que te traiga tropiezo, va a poder impedir que lleguemos al otro lado. Y esa es la idea. Queremos llegar al otro lado. Lo que usted y yo sí debemos entender es que no importa qué tipo de tempestad se puede levantar contra tu vida y contra la mía. Y al haber ser consciente que estamos
bien resguardado, bien acompañado, porque en tu barca y en la mía está aquel que reprendió al mar. Calla, enmudece. Está aquel, bendito sea su nombre, que le dijo al paralítico, ¿qué es más fácil decir? Toma tu lecho y anda, o decir, tus pecados te son perdonados. Bendito sea Dios en esta hora. Si en esta hora Jesús no está en tu barca, yo te invitaría que lo invites a Él a entrar en tu vida. Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que es una tempestad, una tormenta. Una tempestad en el mar es algo aterrador, es espantoso, es amedrentador. El cielo se vuelve lo más negro que pueda haber. Desaparece el sol, desaparecen las estrellas. El viento comienza a soplar, cada vez con más fuerza. Y luego viene la precipitación, empieza a llover. El sonido de los truenos es fuerte, es ensordecedor, la luz de los relámpagos alumbra todo como flashes, bendito sea su nombre, y agregar que las olas del mar crecen y va creciendo a grandes alturas. Olas capaz de tomar esa pequeña embarcación, moverlo a cualquier lado con la finalidad de hundirlo. Pero si Jesús está en tu barca, va a haber todo tipo de tempestad contra nuestras vidas, pero no se va a hundir tu barca ni la mía. Así era la situación de esos discípulos que acompañaban a Jesús. Pero Jesús estaba en la barca. Era una tempestad tan grande que las olas, dice que cubría la embarcación, y usted se puede imaginar qué hubiera pasado si se hubiera hundido esa barca con Jesús. Imagínese por un instante, ¿se hundió la barca? No, no se hundió. ¿Por qué no se hundió esa barca? Porque en esa barca estaba el creador de las tempestades, estaba el creador de los ciclones, estaba el creador de las montañas, de mares, ríos, océanos. Estaba nada más ni nada menos que Jesús, el Señor. Bendito sea Dios en esta hora. Qué paz, qué alegría nos da Jesús, esa seguridad cuando Él está en nuestra barca, en nuestra vida. Cuando el gran capitán controla tu vida. Qué paz nos trae, qué seguridad. Bendito sea Dios. El profeta Isaías, aquel predicador, poeta, diría yo, antes de Cristo, había dicho, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. En otras palabras, no te vas a hundir. Pero ¿qué pasa? De repente, todo cambia en nuestras vidas. Quizá algo ha cambiado de repente en tu vida para este momento. De la noche a la mañana pasamos a estar navegando en aguas tranquilas, a navegar en medio de una gran tempestad. Quizás algunos de los oyentes para esta hora se encuentran atravesando una tempestad en su vida. ¿En cuanto a qué? Puede ser una tempestad en cuanto a su salud, en cuanto a su economía, en cuanto a su situación de familia, en cuanto a lo laboral. Pero lo más importante, lo más rescatable de todo esto es que quizás estás pasando por una tempestad espiritual. Quizás ya no sos aquel hermano, aquella hermana que ibas a la iglesia, ya dejaste de congregar, ya no lees la palabra de Dios, ya no escuchas himno, no escuchas salmo, no escuchas alabanza, ya no te reuní con tus hermanos, te estás reuniendo con gente que te están alejando de Dios. Tengamos mucho cuidado, bendito sea Dios en esta hora. Una tempestad hoy puede desanimarte, una tempestad puede desalentarte. Es lo que le sucedió a esos discípulos estando Jesús con ellos en la barca. Cuando ellos vieron esas gigantes olas levantarse ante ellos. Hagamos un punto. Acompáñenme por un momento a otra palabra de Dios que está muy relacionado
con la tempestad, con pruebas. Y vamos a enfocarnos a uno de estos discípulos, a uno llamado Pedro. Bendito sea Dios. Dice que Pedro, alabado sea Dios, en esa escritura registra algo importante en cuanto a este discípulo, que también nos va a dar una enseñanza para hoy a nosotros. Dice que Pedro ve a Jesús que viene caminando sobre el mar y le dice: si eres tú, manda que vaya por ti. El Señor le dice: ven, Pedro. Pedro baja de la barca, queda los 11 en la barca y empieza a caminar. Bendito sea, sobre las aguas. Tuvo ese privilegio, Pedro, de caminar como Jesús sobre las aguas. Y va al encuentro del Creador de todo. En este caso va al encuentro de Jesús. Bendito sea Dios en esta hora. Pero, ¿qué pasó con Pedro? Cuando él desvía su mirada, él ve el fuerte viento, escucha, tuvo miedo y comienza a hundirse. Él da voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extiende su mano, porque Él siempre, cuando le pedimos que nos ayude, que nos fortalezca, que nos levante, Él extiende su mano. Y Él asió a Pedro y lo sostuvo. Dios en esta hora quiere extender su mano y permitirte a ti, sea hombre o mujer, que no te siga hundiendo en los vicios de este mundo, en los pecados de este mundo. Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. Mi Señor siempre va a extender su mano de misericordia, de amor. ¿Para qué? Para salvarte. Porque la naturaleza de Dios es salvar, perdonar, restaurar y levantar a la persona. Dios, mi Dios, para este momento quiere sostenerte. Alabado sea Dios. A ti, varón, a ti, mujer, que te encuentras, seas creyente o no lo sea de la fe de Jesús o no lo sea. Bendito sea su nombre. Él no quiere que te sigas hundiendo en tus fracasos, que no te sigas hundiendo en tus adicciones, que no te sigas hundiendo en tu depresión, en tu desánimo, errores, desobediencia. Bendito sea Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó para que Pedro, yendo caminando hacia el maestro, desviara su vista? ¿Qué pasó? La Biblia nos da la respuesta. Dice que, pero al ver, dice, el fuerte viento que tuvo Pedro, miedo. El miedo te paraliza, el miedo no te deja avanzar. Quizá hay personas en esta hora que están con miedo del otro lado. Miedo de ir al Señor, miedo de congregarse, miedo de esto, del otro. No tengas miedo. Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál fue la respuesta del buen pastor? Le dice Jesús a Pedro: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Quizás del otro lado hay hombres y mujeres de la fe que están dudando de las maravillas de Dios. Usted sabe que esta palabra es muy real, bendito sea Dios, de aplicar hoy a nuestras vidas. Existe de alguna u otra manera que el enemigo tratará lograr que usted y yo desviemos nuestra mirada del Señor Jesús. El enemigo astutamente tratará por todos los medios, bendito sea el Señor en esta hora, todos los medios que Él pueda utilizar, que tanto usted como quien les habla en esta hora, desviemos nuestras miradas de las Escrituras, de la oración, de buscar en el templo esa comunión con el Espíritu Santo. El enemigo va a evitar que usted llegue, para que a través de la palabra de Dios no llegue a tu vida. Hará todo lo posible para que usted no ponga esa confianza, esa mirada en el autor y consumador de la fe. Hará que las circunstancias que nos rodean
hagan que tu vida y la mía comience a tambalearse y agitarse en un bote, en un velero, en medio de un mar embravecido. Tu enemigo y el mío hará cualquier cosa, pondrá cualquier obstáculo para que tú y quien te habla en esta hora no nos concentremos en Jesús. En la esfera de los sentidos físicos, el lugar de que usted y yo estemos centrados sería en cuál? En la promesa de Jesús para nuestras vidas. Ten por cierto que aquel que anda como león rugiente, aquel enemigo buscando a quien devorar, hará que tu circunstancia y las mías parezcan gigantes, olas que van a acabar hundiéndonos en las profundas y oscuras aguas del fracaso. Tengamos mucho cuidado. Son tiempos muy difíciles, pero no es imposible. Hay una promesa. Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Lo que trato de transmitir en esta hora e informar es que tanto a los discípulos y entre ellos a este hombre, gran hombre de Dios, Pedro, lo que le pasó nos puede pasar con frecuencia cada uno de nosotros en nuestro diario vivir cristiano. Muchas e infinidades de veces tu enemigo y el mío, nuestro adversario, puede lograr con éxito atraer nuestra atención a las situaciones cotidianas que nos rodea continuamente. Tormentas que se forman a nuestro alrededor para luego desviarnos del propósito, de los planes que Dios tiene para con tu vida, varón, para con tu vida, mujer. El mismo infierno y los demonios y Satanás quiere que tú y yo quitemos nuestra mirada donde el Espíritu Santo no está muchas veces hablándonos, enseñándonos, guiándonos, aconsejándonos y dirigiéndonos a Jesús. Si tú y yo desviamos nuestras miradas, bendito sea Dios, del Señor Jesucristo, del autor de la fe, el enemigo podrá lograr que sucumbemos y nos hundamos en las tormentosas aguas de, bendito sea su nombre, de nuestra desesperación, que sería también el miedo. Mientras que aquel hombre pescador que le había dicho al Señor cuando vio esos milagros, dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Mientras él mantuvo su mirada, sus ojos en Jesús, bendito sea su nombre, y escuchaba la dulce voz del Maestro, él iba en dirección al Señor. Pero una vez que Pedro no prestó atención a lo que Jesús le decía y desvió su mirada, inmediatamente empezó a hundirse. Tengamos cuidado de desviar nuestra mirada, nuestro sentido, desviarnos del Maestro, desviarnos de Dios, porque vamos a tener problemas. Alabado sea Dios en esta hora. Él es bueno y Él es santo. Santos son aquellos que alaban su nombre, aquellos que rinden cada instante su vida hacia el Señor. Mientras Pedro tenía esa mirada en el Señor, él se mantenía firme, hasta pudo vencer las leyes de la física. ¿Todo por qué? Porque su mente y todo su sentido estaba puesto en el Señor, no en su fuerza, no en sus virtudes. En el pasaje de Marcos que estoy compartiendo ahora, Marcos 4, versículo 35, nos dice las escrituras, la palabra de Dios, que cuando llegó la noche, volvimos con Marcos nuevamente, dice Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Pero más adelante, el versículo 37 dice que se levantó una gran tempestad de viento,
que acechaba las olas en la barca de tal manera, dice las Escrituras, que ya se estaba anegando, se estaba empezando a unir. Vamos por un poquito a Mateo. Mateo señala que las olas, dice Mateo, el Evangelio de Mateo dice que cubrían, no se olvide que Mateo estaba en esa barca, que cubrían la barca, mientras que Marco y Lucas no estaba en esa barca porque Lucas se entrega después al Señor, agregan que parecía que la barca iba a ser hundida. Le hago una aclaración, Marco tampoco estaba, porque este Juan Marco escribió de lo que le contó Pedro, por si alguno no sabe. Por eso lleva el libro de Marco, aunque se podría decir que era el Evangelio bendito de Pedro, porque Pedro le contó todas estas maravillas a Marcos. Santo es el Señor. Ahora vamos un poquito para la antigüedad. Vamos a hacer otro ejemplo de las tormentas que se levantan en nuestras vidas. En el libro de Jonás, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, encontramos una historia muy parecida que le pasó a los discípulos, pero esto le pasó a los marineros, que también estaba Jonás en ese barco. Y una historia muy similar, bendito sea Dios, en esta preciosa hora. Dice las Escrituras que Jonás, aquel profeta de la antigüedad, porque Jonás era un profeta, se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Yo no sé si del otro lado hay personas que se han levantado de la iglesia para huir al mundo. Yo no sé si del otro lado hay hermanos o hermanas que en esta hora se han levantado, han menguado en la fe, han abandonado el camino para volver al mundo. Tengamos cuidado porque Dios es celoso. Y escuche esta historia, es un ejemplo de lo que estoy hablando hoy. Dice que Jonás se levantó y descendió a Jope. Él compró un pasaje. Tuvo el privilegio, este profeta, de comprar un pasaje, bendito sea, y descendió ¿a dónde? A Jope. Y halló, dice que una nave, un barco, que salía en dirección ¿a dónde? A Tarsis. Y pagando su pasaje, dice la palabra de Dios, entró en ella para huir del Señor y estaba con los marineros. Lejos, creía él, de la presencia de Dios. Usted sabe que cuando usted es un hijo de Dios, una hija, usted no puede huir de Dios. Se puede apartar, puede hacer todo lo que quiera, pero Dios te va a traer. O con amor o con dolor, pero te va a traer. Porque una vez que Dios te escogió y usted empieza a huir, a escaparse, a esconderse, de Dios nadie se esconde, nadie, absolutamente nadie. Él es soberano. Y dice que este hombre de Dios, este profeta, huye de la presencia del Señor. Pero ¿qué hace Dios? Hace levantar un gran viento en ese mar. Y hubo en el mar, dice, una tempestad inmensa. Era tan grande que los marineros y el capitán que estaban pensaron que se partía la nave por el medio. Posiblemente los discípulos, como los marineros, los discípulos con el Señor, como los marineros en la época de que Jonás estaba viajando en ese barco rumbo a Tarsis, lucharon, porque hay que luchar, lucharon para mantener estabilizada esa embarcación, ¿no es cierto? No nos olvidemos que la mayoría de esta gente se criaron, crecieron en ese trabajo duro que es el mar. Trabajaron ahí en esa nave, puede ser grande, pequeña, pero eran gente del mar, eran gente que se dedicaban a transportar mercadería o tenían su pyme como Pedro, Santiago, Jacob, que vivían de la pesca. Ellos sabían mucho de los temporales que se levantaban de vez en cuando en esos lugares. Y dice que la tormenta era tan grande que los esfuerzos de los marineros en Jonás fracasaron. Curiosamente podríamos encontrar un paralelo con la historia que estamos hablando, ¿no es cierto? Donde los marineros, al verse afligidos, lucharon como los discípulos con la nave para que no se hundiera. Pero acá hay algo que podemos rescatar. En la barca donde estaba Jesús, él estaba durmiendo tranquilamente, porque él controla todo. Él nunca duerme, pero él puso a prueba a sus discípulos.
Pero en la parte de Jonás, dice que Jonás se baja y se va a dormir, se va a descansar, mientras que los marineros luchaban, tiraban todos sus enseres para que la barca no se hundiera en esta nave, ¿no es cierto? Y Jonás dormía tranquilo. Qué paralelo, ¿no? Bien, Marco declara en el Evangelio que él escribió que Jesús estaba en la popa de esa embarcación durmiendo sobre un cabezal. Pero tengo buenas noticias en esta hora para usted que está del otro lado escuchando. El Señor nunca se duerme, jamás. Él está siempre mirándote, trabajando, ayudándote, libertándote, guardándote. Siempre está atento a ti, varón, a ti, mujer. En el original, que se puede decir, Jesús pacíficamente estaba dormido. Esto nos da un lindo contraste, bendito sea Dios, con la escena de los discípulos que estaban abatidos, estaban con miedo. Jesús había trabajado arduamente unas horas antes, por eso le dice, pasemos al otro lado. Había trabajado, estaba cansado. No se olvide que Jesús era también como usted, un hombre. Él lloró, tuvo hambre, tuvo sueño. Él era un hombre, pero también era el Cristo de la gloria. Para el Señor, yo entiendo, y creo que usted también, era muy difícil quedarse profundamente dormido, porque su confianza, la confianza de Jesús, no radicaba en él, radicaba en Dios. Así como usted tiene que levantarse todos los días, poner su confianza en aquel que lo puede traer paz, amor, tranquilidad. Ni el rugido del viento, ni la embestida de las olas contra la embarcación, ni el balanceo brusco y continuo contra esa embarcación pudo despertar al maestro. Esto nos hace meditar que cuando tenemos paz, cuando tenemos fe, y esto nos acompaña a nuestras vidas, no hay tormenta, no hay situación adversa que nos moverán de nuestra mirada y autor de la fe, que es el Señor Jesucristo. El versículo 38 de este Marco dice, y él estaba durmiendo, y aquí viene lo que les quiero contar. Vienen los discípulos y le dice, tocándolo, moviéndolo seguramente, maestro, ¿no tienes cuidado que nos estamos hundiendo? ¿No tienes cuidado que perecemos? Bendito sea Dios en esta hora. Mateo dice, Señor, sálvanos porque perecemos. ¿Usted cree que Jesús no sabía de antemano, anticipadamente, lo que le iba a suceder a sus discípulos? Claro que sí. Fíjese que si usted lee la palabra de Dios, le había dado el mensaje de la parábola de la semilla, que son 4 tipos de terreno, y con eso le estaba diciendo al maestro que luego lo iba a probar en su fe. Hay palabra de Dios que cae en buen terreno, hay palabra de Dios que cae junto al camino, otro en pedregales. La palabra de Dios cae, hay otros que están contentos porque escuchan la palabra de Dios, salen de la iglesia o alguien le contó algo lindo y ya se olvida. Es todo emoción. A Dios lo emocional no le sirve. A Dios le sirve ese corazón que produzca 170 y 30 por 1. Por eso acá Jesús los probó, como te prueba a ti y me prueba a mí. Jesús estaba al tanto de lo que iba a pasar. Los discípulos obviamente no, pero el Señor sí. El Señor sabe todos tus problemas, sabe lo que estás pasando hoy, sabe qué problema estás teniendo, sabe por dónde vienen esos problemas. Él sabe todo. De Él no nos podemos esconder. Pero Jesús le había dicho una palabra, dice, pasemos al otro lado. Pasemos. ¿No era una palabra de garantía para los discípulos? Claro que sí. La respuesta es sí. La palabra de Dios es ayer, hoy, siempre. Es una garantía
para tu vida y para la mía. Otra cosa es que si Jesús está contigo en tu barca, en este caso en tu vida, esto no es una suficiente garantía de parte de Dios. Claro que sí. Bendito sea Jesús. Si usted y quien les habla en esta hora obedecemos y creemos al mandato de la palabra de Dios, te puedo asegurar que tú y yo pasaremos al otro lado. Pasaremos de este mundo a la ciudad de oro, donde los cimientos de los muros de la ciudad están adornados con piedras preciosas, como el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el topacio, donde sus calles son de oro, oro puro. Claro que vamos a pasar, porque la palabra de Dios te da esa seguridad, donde no hace falta la luz, porque Dios es luz. No hace falta que brillen las estrellas y la luna, porque la gloria de Dios ilumina todo. Por eso vamos a pasar del otro lado con la ayuda de Dios. Si obedecemos la palabra de Dios, pasaremos al otro lado de nuestros problemas. Cada uno de nosotros es un tipo de un viaje al futuro al que el Señor Jesús nos ha llamado, pero tú y yo tenemos un enemigo constante. Este siempre se opondrá a que tú y yo lleguemos ¿a dónde? Al otro lado. Bendito sea Dios en esta hora. Se opondrá a los propósitos de Dios que tiene para con tu vida. Se opondrá, a los planes del Espíritu Santo que hoy tiene para usted. Usted como yo tenemos tiempos espirituales en la presencia del Señor. Esos tiempos espirituales son alterados muchas veces por diversos, bendito sea, pruebas, por diversos cosas que sale de repente, de la noche a la mañana ya no nos encontramos quizá con esa fe que cuando empezamos y vamos menguando. Si fuéramos como Juan el Bautista, yo los felicitaría. Cuando Juan el Bautista vio a su Señor, a su primo, al Maestro, le dijo, es necesario que yo mengüe y que tú crezcas. Y fíjese que Jesús dijo de Juan el Bautista, no hubo un hombre más, profeta más grande como Juan el Bautista. O sea que tenía muy buen currículum de parte de su primo Juan el Bautista. Por eso Santiago, el hermano del Señor, cuando escribe su epístola, él dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce ¿qué? Vuestra paciencia, vuestra fe. Bendito sea su nombre. Tampoco son pruebas, alabado sea Dios, inesperadas para el Señor Jesús. Él sabía, volviendo a la tormenta, él sabía, el Señor sabe todo, que la tormenta en algún momento se iba a levantar. Sin embargo, Jesús le dice, adelántense, pero él también estaba con eso, crucemos al otro lado. Muchas veces las situaciones prácticas brindan la única manera adecuada de completar una enseñanza teórica. En algunas ocasiones, como cristianas de la fe del Señor, dudamos muchas veces del poder creativo de Dios. Dudamos muchas veces que Dios puede calmar nuestras tormentas, aún habiendo sido, bendito sea su nombre, alabado sea Dios, santo es el nombre de Jesús, alabado sea Dios en esta hora. Cuando usted y yo a veces atravesamos una tormenta nueva, bendito sea su, fácilmente nos olvidamos de las tormentas pasadas. Santo es el Señor, bendito sea Dios en esta hora, bendito sea, alabado sea Dios. Santo es Jesús. Gloria a Dios santo, mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Alabado sea el Dios. Cristo tiene poder.
Bendito sea su nombre. Bendito sea Dios. A veces los demonios son usados también por los hermanos. Bendito sea su nombre. Y aquí algo pasó. Bien, gloria a Dios en esta hora. Pido disculpas a la amada audiencia que están viendo por Facebook. Se metió un espíritu, pero bueno, sigamos. Parece que el mensaje venía bien, pero sigamos. Hay poder en Jesús. Ya estamos terminando. ¿Vio? Hablamos de las pruebas y se levantó una tormenta. Me cortó la transmisión. ¿De dónde venía? De un hijo de Dios. Yo no entiendo a veces a la gente. No entiendo por qué llaman, por qué no mandan un mensaje primero a ver si lo podemos atender. Y esto es para todo. Santo es el Señor. Muchas veces fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Lo dijo Pedro. ¿Por qué? Porque a veces estamos en prueba, tormenta, y Dios de ahí nos ayuda como le ayudó a este discípulo. En este caso a todos los discípulos. Entonces, ¿qué dicen los discípulos cuando le despiertan al maestro? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? A veces tu apuro y el mío en el Señor, bendito, no tiene cuidado, que perecemos, Señor, sálvanos, estamos hundiéndonos en nuestros problemas, ignorando que Dios ya sabe tus problemas. Esto hace y se convierte a veces en una oportunidad para que Jesús obre en tu vida y en la mía. A veces tus quejas, tus apuros en el Señor, por ejemplo, no tienes cuidado de mis angustias, no tienes cuidado de mis preocupaciones, no tienes cuidado de mis problemas, de mi familia, de mi parte económica, no tienes cuidado, Señor, que estoy ahora desanimado, angustiado, triste, tengo situaciones difíciles que ya no puedo avanzar, no puedo darle una salida. Bueno, tu salida y la mía está en el Señor Jesús. Él nunca se duerme. Habla con Él, ora con Él. Él te va a dar la salida porque Él te conoce como a mí. No tienes cuidado de mis tristezas, tentaciones, situaciones difíciles que estoy atravesando en el día de hoy. Muchas veces ignoramos que Dios permite esas pruebas, esas dificultades, porque a través de ella, a través de esas pruebas y dificultades, Él te va a capacitar, me va a capacitar para su obra. Dios la permite porque hay un propósito para tu vida y la mía. Él es bueno en esta hora, Él es santo. A todo esto el Señor tiene cuidado de todo, por lo que tú y yo podemos estar pasando en esta hora. A Dios no se le escapa nada. Bendito, Él tiene control del mundo y de cada uno de nosotros. En una oportunidad Jesús dice que Él permite muchas veces que se caiga un cabello de tu cabeza. Él lo sabe todo porque Él lo permite. Dice las Escrituras que Jesús se acercó a los discípulos y le habló diciendo, porque Él tiene potestad, les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, lo que nos dice el Señor es que Jesús tiene potestad ¿de qué? De todos tus problemas, de tus quejas, de tus cuidados. Todo. El tema está en nosotros, si confiamos o no en el Señor Jesús. Cada uno de nosotros solemos clamar a Dios por nuestra tempestad. De la misma manera los discípulos, aquellos que estaban con Jesús en la barca y aquellos mensajeros que estaban, mejor dicho, los marineros que estaban con Jonás en ese barco, clamaron ¿a quién? A Dios. Señor, sálvanos que perecemos. Maestro, entre preguntas, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y en ese instante Jesús va a confrontar tu fe y también va a confrontar mi fe. Y le dice Jesús, ¿por qué teméis, hombre? Y vamos a agregar a la mujer, ¿por qué teméis, mujer? ¿Por qué teméis, hombre o mujer de poca fe? El evangelista Lucas dice, ¿dónde está
vuestra fe. Confiar en el Señor Jesucristo significa que dejemos subir a nuestra barca al Señor. Si hoy el Señor, el Rey de Reyes, aquel que es fiel y verdadero, no está ocupando una posición de privilegio en tu vida, la pregunta sería, ¿cómo tú y yo podemos actuar? Si no está primero Dios en nuestras vidas, hay problema. Si no está Dios en tu vida en el segundo lugar, hay problema. Si Dios, el Espíritu Santo, nuestro Padre, está en tercer lugar, hay problema. Primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Y luego todo será añadido. Bendito sea Dios en esta hora. Tengo que ir dejando el mensaje. ¿Qué representa Jesús para ir terminando en tu vida hoy? ¿Qué representa? Si tu respuesta es que es el gran maestro, el gran profeta, el gran evangelista, el verbo hecho carne, tu roca, aquel que es fiel y verdadero, el Hijo del Hombre, el Mesías, el buen pastor, el Rey de Reyes, entonces Él está en tu vida, Él está en tu barca. Si para usted es aquel que una vez te sacó del hoyo de la desesperación, el que te llenó, mejor dicho, de amor y misericordia, aquel que se despojó, como dice la Escritura, de su corona de piedras preciosas, allá en su reino, bajó a este mundo por su propia voluntad y la maldad de tus pecados y los míos, le puso una corona de espino en la cabeza, porque Él, Jesús, se dejó poner, fue voluntariamente, Él como un cordero fue al matadero. Dice las Escrituras que no abrió su boca. ¿Por qué? Porque te ama a ti, me ama a mí. Dios es amor, sí. Es celoso de sus hijos, sí. Pero también la ira de Dios puede caer sobre aquellos que lo rechazan, que no lo aceptan. Y le doy un ejemplo. Jesús estaba en la cruz y dice que se hizo noche, hubo terremoto, tembló todo. Y dice que Jesús dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí es cuando hubo terremoto, resucitaron muchas personas que creían en el Señor. Ahí es cuando la ira del Padre vino sobre su Hijo, porque Dios no comparte el pecado con nadie. Tuvo que abandonar a su propio Hijo para que haya justicia. La ira de Dios cayó sobre su Hijo para que en Jesús tú y yo seamos perdonados. Que Dios te bendiga en esta hora. Padre, hasta aquí tu palabra. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Te bendigo una vez más, Señor, porque tú eres real. Te bendigo a ti, Señor, y te pido que tú levantes a aquellos que hoy quizás están desanimados, desalentados, están tristes, angustiados, teniendo un Dios poderoso, un Dios que levanta, un Dios que restaura, un Dios que puede hacer todo nuevo. Ese Dios es el quien hoy estoy alabando, donde el infierno se sujeta a ese nombre, donde los demonios no pueden escuchar el nombre de Jesús. Fíjese que cuando Jesús pasa al otro, va a Gadara, viene un endemoniado corriendo al Señor y le dice, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? A veces los demonios reconocen a Jesús y a veces los propios hermanos en la fe no reconocen a Jesús. Que Dios nos ayude en esta hora. Que Dios te bendiga, varón, mujer. Y si te gustó el mensaje, si te fue de exhortación, de amor, de aprendizaje, compartí con tus seres queridos, compartí con tus amigos, con tus hermanos. También pueden encontrarme en el canal de YouTube, me van a encontrar como Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial. Ahí está mi canal, pueden suscribirse y gracias si lo hacen, porque eso ayuda para que el Evangelio siga corriendo en estos tiempos difíciles, pero no imposible. Por más que haya tormenta, por más que haya huracanes, Él está con nosotros. Que Dios te bendiga donde te encuentres. Paz del Señor. Y mañana, después de las 6 de la tarde, 19 horas, a las personas, a hermanos de aquí de Merlo, Buenos Aires, Argentina,
Tenemos reunión a partir de las 7, porque los comicios presidenciales son hasta las 18. Tenemos 60 minutos para ir a la iglesia. Están invitados. No me vengan con las excusas, porque Dios no puso excusa para ir a la cruz por tus pecados. Que Dios te bendiga. Paz del Señor.